Muy buenas tardes, queridos oyentes de Una Mirada Austral. Le damos la bienvenida a este nuevo programa y un saludo especial a nuestro compañero Pepe Muñoz Aspiri. Muchísimas gracias, Erika. Y bueno, hoy el invitado de lujo, todos nuestros invitados son de lujo, pero particularmente este por la profunda amistad que hace muchísimo tiempo te une con él, a quien yo lo conocí gracias a vos y quiero que seas vos quien lo presentes. Bueno, para mí es un honor presentar hoy al compañero Raúl Reyes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan. Bueno, les quiero contar que el compañero Raúl Reyes es un histórico militante del Movimiento Nacional, quien hoy, quien fue miembro del Consejo Deliberante de la provincia de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Mar del Plata, de donde es oriundo. Es un histórico militante de una de las agrupaciones más importantes que hubo en la Argentina, en la resistencia peronista, que fue Guardia de Hierro. Y hoy lleva una tarea importantísima también dentro de la Secretaría de Asuntos Legales de la CGT, de la Central de los Trabajadores, y trabaja también como asesor de uno de nuestros senadores, el compañero Guillermo Pereira. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Bueno, gracias a vos, Raúl, por disponer de venir a nuestro programa, porque sabemos que en estos tiempos venís con muchas tareas, porque el sector gremial viene bastante agitado, ¿no?, respecto a estas nuevas medidas y las medidas que también va a tomar la Central de Trabajadores a propósito de los ajustes y los diferentes desbarajustes que este gobierno está haciendo sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces sabemos que son tiempos en los que hay mucha actividad, donde sí, hay muchas situaciones que definir, así que te agradecemos por disponer de tu tiempo y venir hasta nuestro programa y contarles a nuestros oyentes cómo ves la situación, cómo lo ves desde tu perspectiva, y cómo estás vinculando, cómo se están vinculando las diferentes acciones a tomar, de la que depende el destino de los trabajadores argentinos. Sí, el sector gremial tiene más o menos las mismas características de todos los sectores del país. Supongo que, con excepción de los que están en la conducción táctica de toda la situación argentina, el sector financiero, pero ellos tienen turbulencia o van a estar ocupados en llevándosela. Así sí, es que todos los sectores están con una gran turbulencia. En el caso de CGT, el grave problema al que todos hacemos la misma referencia, pero necesita una nueva ingeniería política para lograr una unidad, es la enorme dispersión que tenemos, propia de la dispersión general que tiene la sociedad argentina. Tanto en la carencia de liderazgos fuertes, un embudo que nos permita reunirnos a todos, como de las ideas que permitirían lograrlo más rápidamente. Así que nos miramos entre todos esperando que surja tal personaje de entre todo lo que uno conoce, o por imperio de alguna circunstancia mayor, como podría ser que el conflicto que está presentando la sociedad argentina lleve a necesidades institucionales urgentes. Quiero decir, los rumores que hay tanto en el Congreso como en otros lados son de una finalización de este proceso, que todos esperamos que sea de la finalización de un plan económico y un cambio de rumbo, sin un quiebre institucional que nos retrotraiga en el desarrollo de la democracia, etcétera, etcétera. Todo lo demás creo que es una cantinela conocida. Sí, que no digan el peronismo siempre conspira y no deja terminar, eso estamos de acuerdo, pero lo que sucede es que yo, por mi parte, y creo que Erika también, vemos que esto se está descacarando, se está derrumbando día a día, y mi temor es, no sé si llegamos al 2019. A ese respecto es interesante que hoy hubo una declaración, según pude ver por la televisión, de las principales figuras de la CGT. Ya había salido también una declaración antes, que no podemos informar porque lo veo un poco confuso esto. La CGT por un lado, después en el otro lado estaban madres, actores, intelectuales, después todos juntos. Yo lo que tengo entendido es que el documento inicial surgió de algunos militantes como Juan Grabois, gente del kirchnerismo. Creo que participó el compañero Felipe Solá con su equipo en sugerir algunas correcciones, y de ahí corrió por todo el país. Kicillof estaba también en eso, Kicillof, ¿no? También. Esa es una iniciativa. Por parte de la CGT ya estaba previsto salir en el día que llega Lagarde a la Argentina a decirle de qué manera recibimos. Y por otra parte, aclarar, porque en esta época una de las
uno de los condimentos más importantes que se ha perdido es la confianza entre muchos sectores de la sociedad, también entre la dirigencia. Por lo tanto, fue motivo de sospecha que hubiera una conversación con los negociadores de Occidente, del Fondo Monetario Internacional, por parte del triunviro. Y pensémoslo de otro modo, si hay una desconfianza y una imposibilidad de un diálogo profundo con el gobierno, lo mejor que nos puede pasar es que haya un contacto directo con los negociadores del Fondo Monetario por parte del triunviro, claro, para conocer la letra chica. Bueno, lo que se hizo es una aclaración de que institucionalmente tanto el sindicalismo mundial como la Argentina en las anteriores ocasiones siempre tuvo una comparación con el Fondo Monetario. Eso no implica en absoluto ninguna concesión, porque lo que se están preparando son todas las argumentaciones del caso para decirle al Fondo Monetario: si ustedes se ponen en la situación de demostrarnos que son inocentes porque nosotros los fuimos a buscar, eso no es cierto, porque el Fondo Monetario es parte de un sistema de poder extendido en el mundo desde el sistema Naciones Unidas, que crea las condiciones para que los países como el nuestro tengan que ir a buscarlo. Una de las condiciones que crean es cooptar a las oligarquías locales, de manera tal que las oligarquías locales, que ya están formadas a su idea y responden a sus intereses, entreguen la soberanía de la nación, que es lo más doloroso de esta situación, al Fondo Monetario. Se hizo un texto, ya debe estar en casi toda la prensa, la conferencia fue de muy buena convocatoria, había muchísimos medios presentes, debe estar en todos lados, así que la letra la va a tener todo el mundo, todos los que nos escuchen, pero la tónica de la declaración fue esta que les digo. Así que tuvieron motivos similares, porque lo que se busca es decirle al Fondo Monetario Internacional que la totalidad de las expresiones políticas, económicas y sociales de Argentina no participan de lo que hizo el gobierno. Sin embargo, no hubo un vínculo específico entre los dos documentos que ustedes citan. No hubo un vínculo entre los dos. Perfecto, eso es lo que queríamos aclarar justamente. Perdón, que nos aclararas, ¿no? Bien, y de todos modos sabemos que tampoco es decisión de la Central de Trabajadores que venga o no el Fondo Monetario, no, claro. ¿No? Digamos, sería muy ingenuo responsabilizar a los representantes de los trabajadores en este tema. Te quería preguntar, Raúl, ¿cómo ves esta consonancia o esta coincidencia respecto a lo que yo creo, ¿no? Que el lugar más peronista que queda, la institución más peronista que queda en la Argentina es la Central de los Trabajadores. ¿Cómo ves esto respecto a algo que vos estuviste trabajando el año pasado, que se denominó CGT Tecno, en el que se vincularon diferentes profesionales y, sobre todo, lo más importante, diferentes referentes gremiales, delegados y secretarios generales para conversar en torno a las implicancias, digamos, cuáles son las consecuencias que tienen los avances tecnológicos en el mundo del trabajo? Queríamos saber qué conclusiones se han sacado de esta experiencia. Podríamos dividir en dos partes. Una, terminar de pegarle una mirada a la situación según el punto de vista nuestro. Y luego a lo que estás manifestando, la experiencia que se hizo el año pasado, como un intento de respuesta a esa situación. Porque nos parece que, por más que nos escandalice, puede ser que la Argentina entre en una situación de crisis grave, y más grave que la que tenemos. ¿Por qué? Porque en las anteriores ocasiones el Fondo Monetario se hizo presente en la Argentina cuando no había una sucesión de campos de la economía en rojo. Ahora está todo en rojo. Por ejemplo, que la balanza comercial tenga 10.000 millones en contra no es una cosa de todos los días, es una cosa de ahora. Que la industria se esté cayendo, que el 60% de las 900.000 pymes que tiene la Argentina está en proceso de quiebra, que esto que se hizo hoy, que tuvo un eje, que es la reunión de los gremios industriales con las pymes industriales, salgan a manifestar, donde los más combativos eran los empresarios, es decir, están en una situación de agonía y desesperados porque tienen prácticamente todo en contra, el cuadro tarifario, el aumento en dólares de los insumos y fundamentalmente la caída del consumo los mata. Y la apertura de las importaciones. Y claro, y el primer mecanismo que tiene la acción de gobierno es armar una mesa donde discutir los 20.000 productos que están listados, que íbamos a discutir cuando empezaron,
y la discusión duró 2 encuentros porque después no fueron consecuentes con lo que se estaba resolviendo y la importación estaba abierta. Entonces, como no hay consecuencia entre lo que se está diciendo y los hechos, pensamos que a fin de año va a ser necesario, más todo lo que se ha conseguido, 10.000 millones de dólares más. Ese va a ser más o menos el agujero que tienen respecto, y visto desde hoy, ¿no es cierto? Uno analiza un cadáver, pero lo que hay es un cuerpo que está caminando. Uno saca una foto de la situación, pero mañana es peor, porque la curva es de caída. De manera tal que no nos parece adecuado, no solo lo que dijo el presidente, sino pensar de que hay algo de cierto en ello. Lo que se dijo permanentemente hoy en la conferencia de CGT es que todo está teñido de una gigantesca mentira, casi en situación de desesperación, ocultando el drama que tenemos. ¿Por qué sale uno a cacarearlo? Porque decirlo y ponernos de acuerdo en la gravedad de la situación nos permitiría prever los mecanismos de emergencia de manera tal de que no tengamos costos de carácter social. Así que la consideración general, y yo no quiero ni ser tremendista ni nada, con la suficiente tranquilidad con que hay que tomar las cosas, pero actuar, y para actuar en una situación de crisis necesitamos reunir todo el poder social en una mesa. Ahí a mí me asiste un pensamiento clásico, histórico. CGT, porque tiene organizaciones tan extendidas por todo el país, percibe la situación desde las fronteras hasta la capital y viceversa, y eso no lo tiene ningún otro sector. Sería bueno que lo tuviera, pero lo tienen las organizaciones gremiales. De manera tal que tiene pesos específicos suficientes como para convocar y atraer al resto de las organizaciones sociales. El mundo del trabajo hoy tiene 4 aspectos principales: los trabajadores organizados en sus gremios, los llamados movimientos sociales. Digo llamado porque el primer movimiento social por excelencia es la organización gremial, pero ahora llamamos movimientos sociales a aquellos que han perdido su trabajo fundamentalmente y están en los sectores de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Después están los pymes, que el pyme que quiebra pasa directamente a estar en los movimientos sociales porque es un desocupado. Y los jubilados fueron los trabajadores que, siendo trabajadores, hoy miran la situación totalmente comprometidos porque, por ejemplo, el Fondo de Garantía Sustentable del ANSE está volando. Entonces, ¿con qué se va a sostener la situación del jubilado? Estamos todos en el mismo caldo. Ese mundo del trabajo es, en los hechos hoy, la nueva columna vertebral del movimiento nacional, y esto ya es una categoría ideológica. Ojalá sucediera que pensáramos con los mismos códigos, pues sería más fácil la reunión de todo el poder que tiene esta sociedad, que es la distancia que nos separa de cambiar el lineamiento del proceso. Si se reúnen todos los poderes de la sociedad y los mecanismos institucionales, como por ejemplo intendentes, gobernadores, con la CGT, los senadores de la nación, bueno, este rumbo dura 24 horas. Totalmente, totalmente. Y la importancia de que vos mencionabas, ¿no? De reunir a todos los sectores en una mesa, que muchas veces parece tan complejo y hay tanto vedetismo, ¿no? Principalmente en el ámbito de la política, ¿no? O viejas rivalidades personales que hacen imposible los acuerdos colectivos. Digamos, ¿hay algún principio de eso? La necesidad tiene cara de hereje. Yo supongo que estarán encontrando vertientes en común, vectores en común, ¿no? Sí, por partes. Pareciera que hemos disminuido un poquito la dispersión que hay. Digamos, donde había antes 4 sectores, hay 1 ahora, por ejemplo. Se verifica en todo, en CGT también, porque hay aproximaciones que eran insospechadas hace un tiempo atrás. Pero fíjense ustedes que tenemos enfrente una vocación de división de la Argentina asombrosa. Lo del aborto ha significado una división de la sociedad, de los gremios, de los partidos políticos, de los bloques que tienen que tratarlo, que perjudica al que tiró el proyecto. No tiene antecedentes semejante cosa. De ahí se reúnen valores políticos, sociales, económicos, culturales, ideológicos, que están todos en juego, y para mí es una crisis civilizatoria. Cuando Totalmente. Todo el producto de una era cultural se dice está en una crisis paradigmática y una crisis civilizatoria, están haciendo una cosa nueva.
En ese sentido, ahora se le ha agregado un choque que en realidad es una discusión tardía en la Argentina, que se produjo en Europa sobre fines del siglo pasado, que es la discusión entre la ética devenida de los valores tradicionales de la catolicidad o de la religión con el secularismo que hubo en Europa. Pero desde la conferencia Habermas-Ratzinger en 2004, que tal vez expresó profundamente estos dos sectores, allá se habla de postsecularismo. Y el postsecularismo significa que los que vienen apurados, creyendo que se van a sacar de encima de una vez a la odiosa, estoy entrecomillando, intromisión clerical o eclesiástica en los asuntos del Estado, etcétera, etcétera, es decir, el discurso del laicismo, se dieron cuenta que no había solución para las preguntas esenciales del hombre, cosa que también está desde hace 70 años en la comunidad organizada. El hombre le ha dado respuesta a todas las cosas, pero no a las cosas esenciales. Cuando se empezaron a preguntar qué es la vida, qué es el hombre y la vida sobre la tierra, bueno, tuvieron que echar mano de nuevo las creencias tradicionales. Entonces encontraron una línea de acuerdo y empezaron a estudiar las bases éticas sobre las cuales se puede fundar tanto la acción del Estado como una nueva organización de carácter social. Bueno, acá lo tomamos las trompadas. Todo tiende a la división y a la crispación de las discusiones. Ese es el punto en el que estamos. Y tendríamos que apaciguar la manera en que nos tomamos las discusiones cuando se trata entre distintos sectores populares y ubicar a dónde está aquellos que impiden lo que somos o que impiden la vida que tenemos. ¿Y con qué grado de violencia, que inclusive es fogoneado? Porque se habla, por ejemplo, de la violencia de género, que es real. Bueno, yo no sé si es correcto el término femicidio, opuesto a homicidio, jurídicamente, no me voy a meter en eso. Lo cierto es que están matando a una mujer por día. Bueno, sabemos lo que es la violencia sobre la mujer, pero cuando las feministas manifiestan contra esto, lo hacen con una violencia tal como defecar en las iglesias, cagar a trompadas a los tipos, pero todo esto es bastante fogoneado, no sé por qué lado, totalmente fogoneado, no es acá, es en Europa también. El compañero Putin la tiene clarísima, ¿no? La primera cambio, las feministas fueron a San Basilio, a la iglesia de San Basilio, terminaron 3 años en Cana, en Siberia. No, con él no es en broma. Pero digamos que estamos importando conflictos externos que están puestos por una agenda mundial, verdaderamente. Y esto tiene que ver con la cuestión económica, el aborto también, porque es necesario la baja demográfica, preocupación de espacios que tienen recursos naturales. Eso lo estaba hablando ya Perón cuando hablaba de los límites del crecimiento, hablaba justamente de Rockefeller, y está todo en el modelo argentino para el proyecto nacional, que en este momento no es reinterpretado, es ayornado, si vamos al caso, actualizado por la cátedra de Francisco. Hay un libro que, lo digo con bastante orgullo, ayudé a que Paulo Ares, un joven abogado de Mar del Plata, sí, lo conozco a Paulo Ares. Perón versus Kissinger, y en realidad fue, como contaba Chesterton cuando hizo Ortodoxia, una provocación que le hizo un amigo, y esto fue igual, fue una discusión entre amigos que terminó ahí. Un poco contamos algo que tenemos claro bastante tiempo atrás, que por esa época donde hubo tanta crisis, tanto en el tema energético como el imperio descubre que hay una nueva división que es norte-sur, pues el sur, poseedor de los recursos, si se organiza, lo dejaban sin combustible a ellos. Esa es la década del 70, la Trilateral Commission. La Trilateral Commission. 200 de Exacto. En 74. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que encima de los recursos les conviene tener menos gente. Y empiezan primero una esterilización directa a través de la USAID, es decir, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. ¿Lo hicieron en Guatemala? Fue terrible. En Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, y en Perú había esterilización directa a cambio de bolsas de maíz, de distintos alimentos. Se le acabaron un día y los pueblos originarios donde se estaba haciendo la tarea, por decirlo de algún modo, atacaron y mataron todo, peruanos, norteamericanos, todos los que estaban desarrollando la actividad, y tomó Estado Público. Yo estaba en la facultad en aquella época y nos enteramos ya entonces de lo que estaba ocurriendo. Por eso empezaron después los eufemismos, y tiene una organización principal a través de la IPPF
que fue una organización creada por Margaret Sanger. Margaret Sanger tenía sus razones también para tener la postura y para tener la postura en contra de los preceptos de la Iglesia, y tenía un esposo que era H.G. Wells. Perdón, un amante, H.G. Wells, que era uno de los llamados padres de la ciencia ficción. Sí, un escritor maravilloso, por otra parte, el autor de La Guerra de los Mundos, entre otras cosas. Tal cual. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo, ¿te acuerdas? Sí, hicieron películas. Pero él tenía un mecenas que era Rockefeller, que todos sabemos que ya impulsaba el eugenismo en principio del siglo pasado. Inclusive la filmografía de Hollywood muestra en muchas ocasiones textos que tenían que ver con el eugenismo y la selección del nacer. Eso es lo que lo ubicamos después en la Alemania nazi. Qué interesante, te iba a decir eso, que justamente la eugenesia norteamericana es muy anterior a todo el proyecto de eugenesia nazi posterior, que no es tanto liquidar, sino que era el mejoramiento, entre comillas, de la raza, etcétera, etcétera. Ellos hablan directamente de extinción de un lado. Sí. Esto es recomendable, buscar un autor que está bastante en internet, se llama Michel Scholjans, con doble O, que es un monseñor belga, vos es Michel, no Michael, enviado por Juan Pablo II a estudiar qué es eso de las Naciones Unidas, y los textos, Naciones Unidas y Soberanía Nacional, por ejemplo, son fabulosos y describen estrictamente el origen de todo esto que estamos sufriendo ahora acá. Por supuesto, y para darle un corte, porque son cosas muy delicadas y por ahí sin la intención que tenemos, que es una intención de crear puentes entre los dos bandos, podemos decir alguna cosa que hiera a alguien que esté escuchando. Le queremos decir que nosotros, por lo menos es mi caso, veo la verdad cortada al medio. Esto es lo que se llama un falso dilema. Hay otras maneras de solucionar el problema, no está en dos partes la solución. Entonces, lo que se ha perdido de vista es cuál es la estrategia de la Argentina. La estrategia de la Argentina es necesitar más población o menos población, y en función de eso se tiene que desarrollar un modelo cultural, para desarrollar los nenes o para impedirlos. Totalmente. ¿No? Además que vemos que en todos los sectores, digamos, este debate no ha dejado afuera la división en ninguno de los sectores. No, digamos, yo recibo mensajes a favor y en contra de este tema por parte de personas del Partido Justicialista, de la CGT, de organizaciones sociales, de movimientos populares. Digamos, está impregnado en todos lados, e inclusive, digamos, compañeros que participan en parroquias. Sí. Está esta discusión. Sí, claro. Digamos, y de los dos lados se manifiesta también una profunda violencia y una incapacidad del diálogo. Sí. Por eso tiene que salir todo rápido, es una cuestión de ir a meter presión al Congreso, digamos, todo de una forma que realmente no es propicia para un tema tan delicado. Con una intransigencia total, pero muy bien armado, porque ellos trajeron esto justamente con la aparición la inauguración del Mundial. Pero ya tenían su plan B en el caso que la Argentina no clasificara, de tal manera que la gente estuviera narcotizada, anestesiada con todo esto, y por abajo metían la reforma laboral. Pero inmediatamente, como no clasificamos, gracias al MUFA que tenemos presidiendo, detentando el poder, ya sacan el asunto de separación de la Iglesia del Estado, que no lo plantearon en la época de la dictadura militar, cuando tenían justamente una cúpula eclesiástica favorable. Ahora está Francisco y está, bueno, una visión completamente diferente la de ese momento, y también traen la de la legalización de la marihuana, por ejemplo, y otra tercera que no recuerdo cuál es, una concatenada detrás de otra, de tal manera de seguir mandando este circo, de matarnos entre nosotros. ¿Sabés lo que está planteando Raúl? Tenemos de poner puentes porque la verdad no es absoluta ni de un lado ni de otro. Hay matices en el medio, pero ellos lo incentivan muy bien. Además, ¿cuántos compañeros y compañeras conocemos que están completamente de acuerdo con lo que dice Francisco, pero después están con el pañuelo verde y uno tiene que dar una discusión? Pero digamos, es interesante la división que han puesto. Claro. Y no es casual que se haya dado a partir del 22 de febrero, que fue una gran movilización que había unido, digamos, y reunido a diferentes sectores del mundo del trabajo, con el sector de la política en la 9 de julio. Digamos, no es casual que a partir de esa situación al otro día tenemos en los diarios que se abre este debate. Me parece que la opción igualmente más interesante que he visto en estos últimos días ha sido la propuesta que han hecho los curas relacionados con el padre Pepe, que dijeron, sí, nosotros nos oponemos, el aborto es el FMI,
y vamos a armar centros de contención para las mujeres que estén en esta situación. Digamos, porque no solamente es tomar una posición ideológica, porque esto es algo concreto, la vida no es ideológica, la vida es espiritual, también es material, digamos, también es concreta. Y me parece interesante esta medida que han llevado a cabo, que han propuesto, como también ellos lo vienen haciendo recuperando chicos de la droga, que es un tema que mata a la juventud argentina, y no solo los tan jóvenes, porque ya son décadas de generaciones narcotizadas. Y lo interesante es que ellos están en el problema concreto. El Pepe lo viene haciendo hace bastante. No es que discuten esto solamente de una cátedra universitaria o tienen problemas lingüísticos que ahora ponemos la E o la X, sino que están en la realidad concreta y por eso pueden expresar una visión desde lo concreto y no desde lo ideológico. Ahora, digamos, demos un fin a la descripción de la situación. Muy bien, ¿qué hacemos? Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Insistiendo en un principio que, por ejemplo, algunos escribas de la prensa nacional no les gustan porque dice que es lo viejo, dicen que el Papa Francisco es el último que expresa lo viejo y ese tipo de calificaciones. Yo no creo que sea así. Los que piensan de ese modo creen que esta modernidad que nosotros estamos cursando ha venido para quedarse, pero no es el proceso mundial. Trump, Brexit, el norte de Italia, lo que pasa en Polonia, infinidad de procesos nuevos están mostrando no ha venido para quedarse, que es pasajero, y lo que viene es una revalorización tanto de ciertos valores tradicionales, como le estamos mencionando ahora, como de categorías nacionales que se pensaba que ya quedaban totalmente superadas por el proceso de globalización. Bueno, no es así. Hay ciertamente contenidos restauradores en la ola que viene atrás de esto. Primera cuestión. Segunda cuestión. La verdad no es la carencia de límites. La verdad es poner límites. Por eso, la libertad es poner límites, y la posibilidad de la vida en libertad es adentro de esos límites, por ejemplo en el hogar, que es el lugar por excelencia donde el hombre vive en libertad. Quiero decir, un hombre solo en una isla en el medio del mar no tiene libertad, está totalmente preso de esa soledad. Entonces, este tipo de elementos tiene que significar una discusión de la parte intelectual de la sociedad para encontrar una nueva ética que supere los pozos de envejecimiento que tenemos, porque ciertamente todas las instituciones sufren un desgaste, las instituciones religiosas también, y hay que adaptarlas. Pero la adaptación y la actualización tiene que ser un ayornamiento, que siempre sí significa buscar que la verdad nueva encaje con las anteriores, no significa tirar a la basura lo que teníamos y poner lo nuevo. Otro principio, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuáles son las acciones en ese tipo de razonar? Que nosotros hemos tenido una importante cultura y un proceso extraordinario de propuesta de liberación de los pueblos, que se ensayó en la Argentina y que muchos creemos no está pasado de moda, y que no está en el pasado, sino que está en el futuro. Muy bien, a eso nosotros le llamamos comunidad organizada, y utilizamos la palabra comunidad en varios niveles. Una cosa es la comunidad nacional y otras cosas son las comunidades territoriales. Todo eso significa la necesidad de reconstruir la democracia. El único que lo plantea es el Papa desde Roma, y dice refundemos la democracia, y se lo dice a los movimientos sociales, y además propone que a nivel territorial exista una red comunitaria para solucionar problemas sociales. ¿Por qué? Porque es tal el ritmo que tiene la llamada política en nuestros días, cuya inmediatez impide razonar como corresponde, es decir, primero en los términos estratégicos y después en los términos tácticos a nuestra dirigencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero es dotar a la sociedad argentina un comando, una dirección única, una cabeza. No hay ningún cuerpo que pueda andar sin cabeza. Y lo segundo, más importante, una nueva organización de carácter territorial que empiece por la organización de pequeñas comunidades. En el año 2004, Bergoglio, antes de ser papa, tiene una homilía donde explica muy claramente cómo se convierte una multitud en una comunidad. Y habla de un número atávico, 50 personas. 50 personas eran la cantidad en la que en el pasaje de la multiplicación de los panes, Jesús le dice a los apóstoles: organizan estas 5.000 personas de a 50 y de a 100.
Entonces podemos sacar esos números, todos aquellos que tenemos experiencia en organización territorial, nos damos cuenta que son 50 adultos, más el agregado de niños ancianos, te da más o menos 100. Y esa es la cantidad lógica también, porque ¿qué es lo que sucede? La confianza más profunda sale en una barriada con los vecinos de la misma cuadra, no con los de 10 cuadras cerca de casa. Y ahí el contacto directo, lo que habitualmente decimos contarnos las costillas, se produce más o menos entre 50. Cuando hay 100 personas ya no las conoces tanto. Y una serie de razones, de una enorme cantidad de razones, que indican que eso es lo apropiado para constituir una comunidad que se defienda colectiva u organizadamente de todas las necesidades imperiosas que se van a venir presentando. Uno, la proteína, es decir, cómo morfamos, muchachos. Segundo, los medicamentos. Tercero, la vestimenta, y así hasta que la organización celular a nivel territorial nos permita ir modificando la ecuación política que existe en este momento, donde hay una democracia completamente agotada. Y digo agotada porque fue señalado en el libro La Hora de los Pueblos, en 1968, han transcurrido 50 años y nuestra dirigencia no reacciona. Y esa sí es una crítica personal, porque yo lo vengo discutiendo desde que Buenos Aires me tiene que aguantar hace 5 años, ¿no es cierto? Vengo Mar del Plata para acá y le digo, muchachos, esto está agotado. Y fíjense que el agotamiento se produce por algo que significa el comienzo de este proceso, donde épocas de la Revolución Francesa, los burgueses arreglan con Napoleón y le dicen, bueno, nosotros encargamos de todo, creamos los partidos políticos para darle sentido a la organización política que vamos a tener, pero a los que hicieron la revolución, que eran las corporaciones, las mandamos a que se constituyan sindicatos y solo se dediquen a discutir el salario, pero no intervengan en la redacción de las leyes. Y conjuntamente con eso descolgaron de la decisión a los pueblos, que hasta ese momento funcionaba en forma asamblearia y tenían jurídicamente mandato imperativo. Quiere decir que el representante estaba obligado a hacer lo que le indicaba la asamblea, lo que le dejaban los representados. Ahora se cortó desde aquel entonces y miremos cómo funciona. Una vez que vos votaste al representante, el representante es dueño de tu vida, porque no tiene la obligación de volver a prestarte atención hasta que vos, como se dice habitualmente, hagas tu propia lista y lo saques del poder. Es lo que sucede actualmente. Es lo que sucede actualmente. Esa intermediación es la que hartó a la sociedad argentina. El arquetipo del intermediario es el puntero. El puntero de partido político, una organización en absoluta crisis, así como casi todos los autores del mundo, uno googlea y googlea, todos coinciden en que hay un agotamiento de la intermediación y ha provocado un agotamiento de la representatividad como transmisión del poder. Así que tenemos que ir un poquito antes a las características con las que Perón crea en la Argentina un nuevo modelo de cuestionamiento del poder burgués, para darnos cuenta por qué ha sido tan trascendente y por qué pervive después de tantos años de haber desaparecido físicamente. Es decir, a la vez que nosotros tenemos una situación que mete miedo en el terreno, tenemos en nuestra experiencia histórica las posibilidades de arrancar a solucionarlo. Y eso es una transformación profunda. Les quiero contar, que yo soy consciente, de esto estoy hablando hace cerca de 25 o 30 años, y que durante 30 años cuando lo he planteado me dicen, no, mira, lo que hace falta es poner gente honesta que haga andar los mecanismos institucionales actuales. Bueno, no es así. No es así y podemos estar 30 años más padeciendo el agotamiento de mecanismos institucionales que fueron creados cuando el hombre era otra cosa. Cuando el hombre cambia, pues primero es el hombre y después la institución que crea. Y este es otro hombre y por lo tanto hay que crear nuevas instituciones. Yo lo que planteo es que leamos correctamente que el proceso del macrismo significa anulación de intermediación. Él tiene una bandera que es propia del peronismo y ni siquiera nos damos cuenta. De manera tal que hay que replantear el modo en que nosotros vamos a organizar tanto a nuestros compañeros como a toda la sociedad que acepte lo que estamos planteando. Primero a nivel territorial, donde está de más contar que estamos muy cerquita de que el control lo tome el narcotráfico, ¿no es cierto? Esas son las cosas sabidas. Más todo hoy me contaban que en el conurbano la última droga, que es la zombie, está haciendo estragos.
Yo no lo podía creer, pero tengo que confiar en la persona que me lo contó. Sí, pero no solamente en el conurbano, en los grandes centros urbanos, Rosario, por ejemplo, y ahora Paraná. Paraná es un fenómeno relativo. ¿La misma droga nueva? Sí, la misma droga nueva. Inclusive la gran cantidad que me han dicho en las zonas de frontera con Brasil, aparición de colombianos que ya están residiendo, pero no solamente con esa droga. La marihuana, digamos que ya es recreativa. Vos estás hablando de una droga de diseño que es terrible. Sí. Claro, bueno, pero no vamos a poner en boca nuestra, pero lo que escuchamos nosotros, y que le damos crédito por las cosas que uno va juntando en la militancia de toda la vida, el cártel más grande son los servicios norteamericanos, es decir, por eso están vinculados, donde a veces hay salones de la embajada que se utilizan como depósito. Entonces no pensemos que son casualidades o el desarrollo de cosas anárquicas, no, hay un plan perfectamente orquestado para el desarrollo de esa economía negra, de manera tal que cuando uno ve lo que hemos estado hablando rápidamente y un poco desordenadamente, las cuestiones culturales como la discusión del aborto que nos producen divisiones, la dispersión del área política producto de la crisis de representatividad y partidos que han desaparecido desde la formación cívica o desde la propuesta cultural, o como el mismo caso del aborto, de mandarnos sorpresas que afectan a toda la sociedad sin decirnos anticipadamente en las plataformas partidarias en el momento de la elección, porque eso prácticamente significa una estafa, es decir, tirar tan rápidamente temas que nos afectan a todos sin dar la posibilidad de que haya mecanismos de acuerdo, de conversación más profunda y más extensa que, como decíamos antes, nos den las bases de acuerdo para que no se produzcan estas divisiones. Ni hablar del campo económico, donde hay un predominio absoluto del sector financiero y los mecanismos de dominio territorial, como yo le llamo. El primero, el sistema mediático, que va modificando lo que somos. El segundo, el sistema monetario, que controla desde la escasez las posibilidades de producción que tiene la sociedad argentina. El tercero, el energético. Revisen quiénes son los dueños de los grandes mecanismos de generación energética en la Argentina. Nuestra energía no está en nuestras manos. Y todos están necesitados de llevarse dólares. Traen los dólares para fugarlos de nuevo y dejarnos nosotros la deuda. La situación es gravísima y esto tendría que ser considerado una task force de ocupación del territorio nacional y de los mecanismos de la soberanía nacional. Así que pensar en una refundación democrática, pensar en una nueva política de organización territorial que potencie a cada uno de los que nos están escuchando, a cada una de las personas, es decir, poder definir una estrategia que lo compartamos entre todos, que alguien escuche a un núcleo de conducción donde desde todas las formaciones ideológicas de sentido nacional se diga algo que uno lo pueda aceptar, de manera tal de saber lo que uno tiene que hacer. Eso hace mucho que no ocurre, porque hace mucho que el discurso general no es de carácter estratégico. Y cuando se dice estrategia, se dice un estratega. Y cuando se dice un estratega, se dice alguien que tenga tanta cantidad de personas organizadas y desplegadas en la geografía de la Argentina, de manera tal que un proyecto lo pueda transformar en acto. ¿Se entiende? Pues esa es la diferencia de escribir algo como un proyecto para discutirlo entre nosotros, o lo mismo escrito para una persona que, siendo una estratega, lo puede transformar en acción. Ese es el problema que tenemos. Bueno, un poquito desordenadamente esa es la visión. Y vamos al ejemplo que planteaste, para no quedar en lo teórico. Parte de lo que decimos es empírico. Cuando Perón larga el modelo para el proyecto nacional, él plantea la creación de un consejo. Siempre digo que es consejo con C, que está mal escrito en todos los libros, porque él crea un ámbito de conciliación. Consejo con C es como el Consejo Deliberante. No es un consejo que va a aconsejar al Poder Ejecutivo. No, es un consejo que tiene que reunir a todos los sectores que constituyen la sociedad sin el gobierno y sin el Estado. Eso sería un ámbito de coordinación de toda la sociedad argentina, menos los 3,5 millones más o menos que constituye el Estado en todos los niveles. Ahí hay trabajadores fundamentalmente, describimos el mundo del trabajo, el mundo empresario, hoy el de los movimientos sociales, la iglesia con sus 10.000 parroquias que tiene la Argentina, y una serie de sectores que necesitan una mesa de coordinación.
nosotros tratamos de, primero decirlo para toda nuestra dirigencia, y como la mirada torva de sospecha indicaba que no convencía nuestro discurso, lo hicimos en pequeño, aprovechando un tema crítico que se nos viene encima también, que es el impacto tecnológico en el mundo del trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Primero reunimos representaciones gremiales. Los gremios mandaron un cuadro técnico político a participar y se armó, como mencionaste, el grupo CGTecno. Pero a la vez, casi simultáneamente se hace todo ese proceso de discusión, creamos una asamblea con dirigentes PYME, donde tuvo una muy interesante participación Cejera, que es la organización principal que estuvo hoy en CGT firmando el documento, y un núcleo de profesionales que del mismo modo empezaron a discutir y ponerse de acuerdo en cómo venía desde otros lugares del planeta la tecnología de la Argentina, quiénes le traían, cuál es la tecnología que nos conviene, qué es lo que se trata el fenómeno tecnológico y cómo nosotros podemos prever para encauzarlo. Esas tres organizaciones se manejaron en forma autónoma hasta que al final, en noviembre del año pasado, las reunimos y creamos el Consejo Social del Trabajo y de la Tecnología del Trabajo, con el objetivo de ir a discutir a los organismo por organismo del Estado, de este gobierno, por ejemplo, el manejo del Big Data. Big Data quiere decir el acopio de todos los datos en forma desordenada y después se ordenan según criterios políticos, económicos, sociales, etcétera. Una cosa gravísima, emparentada con el Gran Hermano, sí, se le llama la minería del siglo XXI, que no puede estar en manos del gobierno solamente, ni tampoco de un grupo de ninguna característica. Tiene que haber participación social, todos tienen que tener esa información y hay que tener criterios más amplios para su manejo. ¿Por qué? Porque con un poquito más de equipamiento para la represión y sistemas de Big Data que nos ubican por relación antropométrica, lo que tenemos es a las puertas un sistema de represión que puede ser peligrosísimo y nunca visto anteriormente. Entonces, lo que nos proponíamos era socializar de algún modo el conocimiento de la tecnología, y para llevarlo al dominio de toda la sociedad habíamos imaginado una red de clubes tecnológicos donde se empezara a desarrollar el conocimiento masivo de la mecatrónica y del manejo de lo que se viene ahora, que es la red de, ¿cómo se llama? La Internet de las Cosas. Bueno, en resumen, se presentó a fines de noviembre cuando empezaban las discusiones institucionales en CGT. Lo que estamos esperando desde entonces para darle continuidad es que asuma una nueva conducción. Como todos sabemos, la CGT ha perpetuado el triunviro, nos falta ahora que el triunviro bendiga lo hecho el año pasado y para poder darle continuidad. ¿Cuándo van a tener esa información? ¿Cuál? La bendición del triunviro para darle continuidad a lo que están trabajando. Es muy fresquito lo de la decisión esta, y como hay varias cosas paralelas como la de hoy, todavía no nos hemos podido sentar a conversar, pero es inminente. Pero ustedes consideran que es inminente y que no va a haber inconveniente. Pensamos que no va a haber inconveniente. Todo lo que hicimos lo hicimos a la luz del conocimiento, de la solicitud y del apoyo del triunviro. Yo soy defensor de lo que ha hecho el triunviro, que ha sido en ese grado de fastidio que tiene la sociedad argentina. Todo se ve mal, ¿no es cierto? Algunos a la CGT la califican de retardataria. Sí, te iba a decir eso, de retardataria. Y otros de ser los mismos de siempre, que impiden el desarrollo de las medidas de un gobierno que no sea peronista. Entonces te dicen golpista y otros te dicen retardatario. El paro de los otros días mostró que no se han equivocado tanto los muchachos. No, los que le dicen retardatarios generalmente no son peronistas, y son tipos que no arrastran. Bueno, los votos que pueden arrastrar los encuentran dentro de un baño o en un colectivo. No, además que... En los grupos de ultraizquierda, ¿no? Sí, hay de todos lados, me parece. También hay compañeros que están. Pero lo interesante, o por lo menos lo que uno trata de discutir con estas personas que vienen a querer correr a la CGT, por un lado, es que tampoco ellos están afiliados ni agremiados a ningún ámbito, digamos, no tienen una participación activa, digamos, si convocan a alguna actividad tampoco les resulta demasiado eficiente, por algo los sectores de la política siempre se pliegan a las medidas que toma el movimiento obrero argentino. Obvio. Y además que es
son temas vinculantes lo que estamos planteando, porque la cuestión tecnológica está mermando a la clase trabajadora, digamos, que cada vez que uno va a un lugar ve que hay menos empleados, hay menos personas, y esto es un tema que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a medir una paritaria o cuando va a tomar una decisión. Además del profundo ahogo que sufren las obras sociales, donde el Estado Nacional retiene los fondos, no le entrega los fondos, y donde hoy cubre la salud no solamente de los afiliados de su rama de producción, sino también la de muchos monotributistas sociales, imagen jurídica que se creó en la gestión anterior, donde las personas que por ahí son desocupadas o tienen trabajos o facturan a través del monotributo, tienen la posibilidad de acceder a una obra social y se cubre la salud de esas personas, que muchas veces tienen enfermedades crónicas, operaciones, digamos que todo eso dificulta los fondos y también limita. Yo siempre digo que para mí las obras sociales, que nunca fue algo que dio Perón a los sindicatos, sino que fue una negociación que se dio en plena época de la dictadura, en definitiva termina siendo como el collar de ahorque del perro para la hora de poder actuar. Claro, claro. Bueno, para los que nos están escuchando, yo quisiera, así si me permitís, ¿cómo no? Googleen Consejo Social, insisto, Consejo Social del Trabajo y la Tecnología, y van a tener oportunidad de ver videos de cómo se presentó toda esa tarea, porque es una propuesta política. Estamos muy contentos que en fase con esto la Comisión de Industria de la CGT tiene los mismos criterios y ha hecho una muy buena tarea con todas las pymes del sector industrial, produciendo un documento que siempre en esta dispersión es difícil hacerlo, porque tenés criterio de todos lados, y para contener la situación de tantas ramas y de tantos rubros es complejo, pero sí hizo una tarea muy importante. Hubo aportes específicos de gente de varios grupos, digamos, científicos, de estudiosos, de profesionales, de manera tal de definir un documento que se acordó y se presentó hoy antes de la conferencia que hizo la CGT. Lo van a ver todo porque va a salir una solicitada, y es proponerle a la sociedad una discusión profunda sobre cómo se recrea no solo una política arancelaria, sino una política industrial. ¿Cuándo calculan que va a salir la...? El documento ya lo tenemos, lo podemos hacer correr, yo te lo paso. Interesante que estás diciendo que cómo se plantea una política industrial, pues yo la pregunta te iba a hacer si ante este desastre que es el infierno del Dante, ¿no? ¿Hay un plan de contingencia? Sí, hay un plan, ¿no? ¿Hay un plan de contingencia? CGT lo encara. CGT lo encara. No te puedo confirmar, yo no tengo referencias desde mi humilde lugar, ¿no es cierto? Yo estoy en ámbitos importantes, pero no tengo... Pero sabés que sí, que hay Congreso, hay gente que está trabajando en esto. Incluso el año pasado, por iniciativa, no lo he hecho público, pero creo que Hugo Moyano, que es uno de los principales referentes históricos sin lugar a dudas, él tiene una mirada, es decir, si usted mira la dirigencia argentina, son muy poquitos los que tienen pinceladas de estratega y de estadista, que es lo que necesitamos. Hubo hace más de un año, tuvo una iniciativa muy silenciosa, muy que fue, ¿usted se acuerda cuando vino uno de los miembros del proceso de la Moncloa de España? Sí. Un hombre del Partido Comunista Español, sí, que vino a hablar. Bueno, fue una iniciativa para que podamos imaginar, no la imitación de ese modelo, porque las características de proceso son completamente diferentes, pero sí lo que todos tenemos en nuestro imaginario como un ámbito de coordinación de las fuerzas cuando carece de influencia el Estado. Si el Estado entra en crisis y hay dispersión de poderes y todo el mundo va para el lado que quiere, necesitas un ámbito de coordinación de las fuerzas sociales, económicas y culturales de la nación, como al principio decíamos, un punto de referencia para guiarse. Bueno, eso se hizo. Y es interesante, me parece también, que estén discutiendo temas que son de ahora para adelante, ¿no? Yo creo que hacía mucho tiempo que no se mencionaban estos temas que están tan ayornados con la realidad, porque muchas veces uno escucha los discursos de la política, sobre todo, digamos, lo que la política ofrece a la sociedad, y
y uno dice, pero estamos hablando de temas que son de 50 años. Sí. Que carecen de esta pincelada estratégica y esta pincelada estadística tan necesaria para poder hacer la política, ¿no? Para poder apreciar, percibir, para poder actuar. Sí, por ejemplo, tiene que ver con la política demográfica todo el apoyo que se le dio al sur. Eso significa un paquete de 140.000 millones que ahora el gobierno nacional los quiere sacar. En una situación de vaciamiento poblacional que tiene el sur, yo lo digo en tono de denuncia, porque en las reuniones de Consejo Directivo de CGT, compañeros como Héctor González, por ejemplo, de Luz y Fuerza de la Patagonia, que actúa en las provincias en crisis, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, denunciaba en forma muy emocionada la gravedad de la situación. La gente en el sur, con 15 grados bajo cero, pierde el trabajo y se tiene que volver a su provincia de origen. No es como perder el trabajo en la capital. Entonces, hay 10 pueblos que están sin energía hace bastante tiempo. Los trabajadores portuarios están abandonando sus tareas y también vuelven a la provincia. Es una situación gravísima y eso lo reunís con los rumores y las sospechas que hace ratos tenemos de toda la Patagonia, configura una situación gravísima. Totalmente. Sobre todo Tierra del Fuego, ¿no? Terminaron con las industrias. Sí. Y preguntémonos cómo puede ser que conjuntamente con un proceso de vaciamiento en el sur nosotros no tenemos definido una política demográfica. Totalmente. Bueno, Raúl, la verdad que ha sido un placer recibirte en nuestro programa. Nos has esclarecido un montón de temas y esperamos que lo que dialogamos hoy se difunda y sea escuchado para poder seguir sumando voluntades a esta gran tarea. Quiero contarles, aprovechando los últimos minutos del programa, que en estos días, ayer, recibimos el nuevo número de la revista Hechos e Ideas, la cuarta época que inauguramos en el año 2016, auspiciados, amparados o inspirados, sobre todo por la aparición de la Laudato Si y esta posibilidad que creíamos necesaria de empezar a dialogar con la Laudato como eje ordenador de muchos temas, y en este nuevo número donde está expresadas algunas de estas voces que participaron de esta experiencia de la discusión del trabajo y la tecnología, con la participación también de muchos referentes del mundo del trabajo que dan su opinión respecto a este tema. Así que bueno, ya en breve este número 4 lo vamos a estar presentando, si Dios quiere y todo sale bien, en la Central de Trabajadores, donde tenemos que discutir los temas del trabajo, nuestra casa, que es la CGT de Azopardo. Así que esperamos contar también con tu presencia, Raúl, que has apoyado no solamente esta cuarta época, sino que vos ya venís apoyando Hechos e Ideas desde hace tanto tiempo y participando de ella. Así que bueno, quería contarle a los oyentes y invitarlos, cuando tengamos la fecha se va a difundir, a comprar, a leer y a participar también de estos debates que en definitiva encaran esta cuestión de lo estratégico, ¿no? Y no de lo coyuntural o de, bueno, algunas cuestiones que en definitiva nos exceden, digamos. Nosotros no tenemos la perinola acá para saber quién va a ir en la lista o cómo se van a configurar las internas dentro del peronismo, pero sí podemos contribuir con los temas que venimos desarrollando para que esa unidad necesaria y obligatoria que hoy necesita la Argentina se dé de la mejor forma posible y con una visión estratégica y estadística, y no con una visión coyuntural que terminemos de vuelta en que nuestro derrotero sea la derrota nuevamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pepe, para cerrar. Bueno, has conseguido un milagro, que traigas a un invitado que me dejó callado durante todo el programa. Fíjate vos lo interesante que fueron los temas y lo novedosos verdaderamente, y sobre todo la cuestión de la tecnología en el universo del trabajo, y para mí fue sorprendente todos los trabajos que están haciendo de comunicación y de esta suerte de Big Data, que me hace acordar obviamente a 1984, inclusive películas de ciencia ficción como Rollerball, ¿no? Que había toda una central de conocimiento, el tipo se aviva que había habido una guerra, bueno, pero qué bueno que lo esté trabajando el movimiento obrero, que tiene que estar y con esto termino. Yo no sé si lo dijo en serio, creo que sí, pero a mí me agradó mucho cuando dijo, si soy gobierno, Guillermo Moreno, que se postula para presidente, yo le doy la YPF, Yacimientos Petrolíferos Fecales, yo se lo doy a la Secretaría. Y tendría que ser eso los que tengan verdaderamente el control. Hay que volver a tomar el control de las empresas públicas, de lo que fueron las empresas estatales. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos por hoy este programa y los esperamos el próximo jueves en este mismo canal, www.rz.com.
el jueves de 18 a 19 horas. Muchas gracias. Muchas gracias.